Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a conocer una de las herramientas que utilizamos de manera más habitual en todos los proyectos de automatización que hacemos dentro de la agencia. Esa herramienta que les voy a enseñar el día de hoy se aplica antes de empezar a generar las credenciales de N8N, a generar el flujo de automatización. Es un paso previo que nos sirve para conocer el proceso de las personas que están llegando con la empresa que es nuestro cliente y nos ayuda a entender más a profundidad cuál es la necesidad que tenemos que cubrir y cuál es el proceso ideal de conversación que quiere tener la empresa con sus clientes. Esta herramienta se llama Customer Journey Map, que es un diagrama de flujo que explica paso a paso la interacción de una persona empresa. ¿Eso para qué nos sirve? Para detectar áreas de oportunidad que vamos a solucionar con nuestras automatizaciones y nuestro sistema de comunicación que estamos creando, ya sea para un cliente o para nuestro propio negocio. Este diagrama cubre desde que una persona conoce a la empresa hasta que se vuelve un cliente o no se vuelve un cliente. Ahorita vamos a explicar un poquito más a profundidad cómo es que funciona la creación de estos diagramas y para eso vamos a necesitar cualquier cosa que tengamos a la mano para poder hacer un diagrama, ya sea en este caso que estoy utilizando una herramienta digital que se llama Miro o puede ser cualquier libreta, cualquier pizarrón o otra herramienta que ustedes utilicen que les dé la facilidad de ir poniendo notas, puntos, líneas y podamos ir creando ese diagrama que nos va a servir mucho al tomar decisiones para nuestro sistema de automatización que vamos a desarrollar. Aquí tengo un ejemplo sencillo que les voy a mostrar para entender un poco cómo es que se desarrolla, dónde empieza, dónde termina y de qué se compone. Este ejemplo es para una clínica de medicina. Ahorita les voy a poner otro que es un poco más complejo. ¿Qué tan complejo, qué tan simple va a ser nuestro diagrama de flujo? Eso depende de qué tan a profundidad o qué tan meticuloso se quieren poner con el proceso de comunicación y el sistema que están desarrollando. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este paso a paso de una persona que se comunica con una clínica médica y todo inicia con una pauta en Meta o en Google, en redes sociales, cualquier tipo de publicidad con el que un cliente o un potencial cliente tiene contacto con esa clínica médica, en este caso en específico. Después, nosotros definimos, o más bien los clientes nos dijeron que existen dos campañas principales que tienen activas. O pueden llegar por la campaña de control de peso o pueden llegar con la campaña de control de diabetes. Estas dos campañas dirigen a un canal de WhatsApp y después se empieza a desarrollar qué es lo que tiene que hacer el equipo de la clínica para que su recorrido, el recorrido de ese cliente potencial, sea lo más eficiente posible, que tenga toda la información disponible para tomar una decisión de tener una cita con la clínica y pues termina con un cierre de venta. Este diagrama que les estoy mostrando es muy sencillo, es lineal y tiene muy pocas variaciones, pero les voy a mostrar otro que se vuelve más robusto por las variables que queríamos cubrir con este sistema de automatización y de diseño que le estábamos generando a esa marca. Entonces, si se fijan, se empieza a diversificar la manera en la que nosotros vamos desarrollando este mapa, porque no nada más es una campaña por la que están llegando, pueden llegar por recomendaciones, pueden llegar por puntos de venta que tenían físicamente, y eso lo vamos a ir diversificando según la intención de nuestra automatización. Si solo queremos automatizar la atención a clientes de redes sociales, pues obviamente no necesitamos algo tan complejo ni con tantas vías de desarrollo porque sabemos que nada más es un canal o tres canales que vienen de 5 o 6 campañas y que el tono, el lenguaje, los mensajes van a ser muy parecidos entre todos. Así que si están comenzando un proyecto de automatización y no saben ni por dónde empezar, vamos a comenzar a crear un diagrama de flujo desde cero para que podamos darnos una idea de cómo ustedes lo pueden implementar en sus propios negocios o con sus clientes y que les va a facilitar mucho entender los alcances del mismo proyecto. Comúnmente, antes de empezar a diagramar todo el proceso, tenemos una junta con el cliente que vamos a automatizar y le preguntamos qué es lo que hace una persona cuando llega a su empresa y quiere contratar sus servicios o comprar algún producto. Y nos empiezan a narrar como si fuera una historia lo que hace la persona en cada uno de esos puntos. Normalmente nos dice, pues llega por las campañas, después nos mencionan si tienen algún canal de comunicación definido o puede ser por cualquiera. Nos dicen, ¿sabes qué? Me llegan más mensajes por WhatsApp. Nos dicen si ya tienen un mensaje predefinido de las campañas o si la gente nada más saluda. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que normalmente cuando una persona llega a conocerlos y manda un mensaje, tiene un mensaje predefinido, configurado desde su campaña de Meta, que a nosotros nos ayuda porque que tengan un mensaje predefinido puede dictar o puede decirle a nuestra gente de inteligencia artificial cómo es que tiene que contestar. Entonces, si pueden hacer esa recomendación o si ustedes pueden realizarla dentro de las campañas de Meta, sirve muchísimo tener mensajes únicos para cada campaña que nos ayuden a dirigir mucho mejor la conversación dentro de nuestra gente. Y de esa manera narrada, ya sea para su propio negocio o para el cliente, ustedes van a ir desarrollando los puntos más importantes de esa persona en el transcurso de la comunicación con la empresa. Por ejemplo, aquí yo ya puse que normalmente lo saludan y piden información, después la empresa le envía los paquetes a esa persona interesada, la persona suele preguntar qué incluye cada paquete, después la empresa responde sus dudas y así van a ir describiendo la interacción entre la empresa y el usuario en un escenario ideal. ¿Por qué un escenario ideal? Porque es lo que queremos replicar y es hacia donde queremos dirigir toda la automatización que estamos realizando. Entonces, piensen en este escenario del cliente perfecto para después empezar a ver otras variables y empezar a adaptar a casos atípicos o después los seguimientos o otras estrategias que van a ayudar a reforzar y convencer
a los clientes potenciales. Ok, entonces una vez tengamos esta parte de la historia que nos está contando nuestro cliente, vamos a empezar a hacer un diagrama de flujo donde explique cada uno de esos pasos con las posibles variaciones o las posibles vías de desarrollo que puede tener, además de esos que nos presenta el cliente. Entonces, en base a la historia que nos contó, sabemos que nuestro primer punto de interacción del cliente con la empresa es campañas en redes sociales. ¿Qué campañas tiene activas el cliente? Pues nosotros lo vamos a definir. Por ejemplo, tiene una campaña para pedir más información. Nos dice que tiene alguna campaña para el paquete número 3, que saben que es el estrella y quieren promocionarlo más. En fin, aquí vamos a definir cuáles son las variables primero dentro de las campañas de redes sociales o la que ustedes decidan que es el primer punto de interacción. Puede ser una recomendación, pueden ser redes sociales pero sin ninguna campaña activa, puede ser SEO en Google, puede ser una campaña en Google Ads. En fin, esto es solo un ejemplo para que sepan cómo nosotros desarrollamos este diagrama que nos sirve para definir los alcances de todos los proyectos de automatización. Una vez definamos las variables del primer punto, vamos al siguiente. ¿Qué pasa después de que entra o por la primera campaña o por la segunda campaña? Pues que envía un mensaje. Vamos a unir los dos puntos anteriores con el de enviar mensaje porque al final los dos tienen el mismo objetivo, que aquí podremos hacer igual dos variables, el mensaje cuando es para pedir más información y el mensaje para el paquete 3 si es así de necesario que estén separados. Y este es el punto de inflexión donde nosotros vamos a empezar a implementar la automatización, porque sabemos que antes de esto realmente la gente no tiene ninguna interacción con las campañas más que el envío que hacemos de los datos de la API, pero en cuestión de conversación, hasta este punto no ha entrado nuestro agente hasta que el cliente envió un mensaje. Y aquí vamos a empezar a definir los posibles escenarios de cuando una persona envía un mensaje, que puede ser pide más información. También pasa muchas veces que piden el precio directamente o solo saludan. Y ya tenemos aquí mapeadas las tres posibles respuestas o las respuestas más comunes de ese mensaje que van a enviar las personas a nuestro negocio o a nuestro cliente. Y aquí podemos empezar a tomar las decisiones de qué tiene que hacer el agente en cada uno de estos casos. Y aquí es donde está el valor de esa herramienta del diagrama, porque si nosotros empezamos a trabajar directamente en N8N con el prompt de nuestra gente y empezamos a hacer toda la infraestructura sin saber cuáles son los posibles escenarios o suponiendo esos posibles escenarios, lo que va a pasar es que no va a haber una respuesta clara y no va a haber un comportamiento claro de lo que queremos lograr con esa automatización. Entonces, por ejemplo, si pide más información, podemos aquí poner una respuesta del agente de inteligencia artificial y podemos definir cuál queremos que sea ese mensaje inicial, por ejemplo. Hola, contamos con 3 paquetes. ¿De cuál te gustaría tener más información? Después, si pregunta directamente por el precio, podemos definir también una respuesta que sea como, hola, antes de compartirte el precio, me gustaría que me contaras un poco más de lo que estás buscando. Y por último, si solo saludan, podemos configurar un mensaje que sea totalmente de bienvenida. Una vez definimos esos 3 posibles escenarios, vamos a decir que como nuestro cliente nos dijo que después tienen que mandar la información de los 3 paquetes, pues vamos a configurar que el siguiente paso de este diagrama de flujo sea compartir los paquetes para que tengamos la certeza de que hasta ese punto, después de que saludaron o de que pidieron más información, ahora sí se va a compartir la información completa. Y ahora viene otra parte interesante. ¿Qué vamos a hacer cuando compartimos la información? Hay varias respuestas posibles, o que sí les interesa, o que no les interesa ninguno, o que tienen preguntas de cualquiera de los paquetes. Entonces también tenemos que definir esas posibles vías para que nosotros podamos tomar la decisión de qué tiene que responder y cómo tiene que actuar en cada momento nuestro agente, porque aquí también podemos definir y tenemos que definir si va a utilizar alguna herramienta para obtener la información, si tiene que checar algún calendario, si tiene que hacer otra acción además de responder, aquí lo podemos definir para que podamos tener esa claridad al momento de desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a poner un nodo, una nota, vamos a poner una línea y aquí vamos a poner que si quiere el servicio. Después otro que sea no quiere el servicio y otro camino que sea sigue preguntando del paquete o del servicio.
Entonces, ¿qué queremos que haga la gente cuando sí quiere el servicio? Pues pasar a la siguiente etapa, que según lo que nos platicó este cliente ficticio, dice que le tenemos que pedir la dirección y el método de envío para hacerle llegar ese producto. Entonces aquí ponemos que tenemos que pedir dirección y método de envío. Si no quiere el servicio, aquí pueden entrar muchas herramientas, por ejemplo, los seguimientos, algún intento de convencerlo o de ofrecer un paquete un poco más barato para ver si puede regresar a nuestro flujo de conversación y terminar en un cierre de venta. Por ejemplo, aquí le vamos a poner que vamos a hacer un seguimiento a las 12 horas con información relevante. Y si tiene preguntas frecuentes, pues responderlas. Pero no solo eso, sino que queremos recomendarle o incentivar que regrese al punto en el que sí quiere el servicio y comenzar a pedirle la dirección, el método de envío y todo eso, ¿no? Entonces, aquí también podemos definir reglas de tono, reglas de lenguaje, para que después de responder todas las preguntas, él haga una pregunta si desea adquirir. Aquí lo estoy haciendo de manera como muy burda, pero ustedes en sus procesos específicos de cada uno de sus negocios van a irlo desarrollando conforme a sus necesidades. ¿Qué pasa con las preguntas frecuentes? Que como le estamos preguntando y si queremos regresarlo al flujo de compra, si nos dice que no lo quiere, pues simplemente lo enviamos a la vía de cuando no quiere el servicio. ¿Esto para qué? Para que se le haga el seguimiento que ya tenemos configurado cuando no quiere el servicio y podamos tratar de recuperar la venta en un escenario posterior. Y si quiere el servicio, pues comenzamos, lo reintegramos al flujo ideal donde se le pide la dirección y el método de envío. Ahora aquí ya definimos dos partes de nuestro flujo de interacción, el cual en el primero el agente de inteligencia artificial no interviene porque es antes de que actúe, por ejemplo, el desarrollo de las campañas, cuáles campañas están disponibles. Después tenemos ahora sí el flujo de conversación. Y ahora, según lo que nos cuenta el cliente, tenemos que pasar a una etapa post agente de interacción, pero seguimos en el desarrollo de la automatización, que nos dice toda esa información que nos da el cliente en la conversación, queremos registrarlo en el CRM. Entonces sabemos que después de obtener la información en este último punto, tenemos que enviar toda esa información hacia nuestro CRM, ya sea como, ya sea high level. Entonces vamos a poner registrar información en el CRM. Después dice que entra un vendedor y genera el pedido. Aquí va a depender mucho del cliente. Si les dice que tiene varios vendedores o si ustedes tienen varios vendedores, podemos agregar un paso que sea asignar a un vendedor. Y después nos dice que cuando le llega el pedido al usuario, piden una reseña del servicio. Entonces también lo podemos configurar dentro del mismo flujo de automatización. Pedir reseña. Ahora sí, tenemos completo este flujo básico e inventado que nos va a dar la guía para saber qué tenemos que desarrollar. Por ejemplo, sabemos que si estamos trabajando para un cliente, ya tiene desarrolladas sus campañas, entonces ahí no vamos a intervenir. Lo que vamos a intervenir es cómo está respondiendo la gente, cuáles son los posibles escenarios en los que el cliente dice una cosa o dice otra, pregunta una cosa, dice que no le interesa o que sí le interesa, y ya tenemos identificada qué herramienta interviene en cada uno de ellos. Por ejemplo, sabemos que el seguimiento no lo vamos a hacer en N8N, sino que lo tenemos que hacer dentro del CRM. Entonces podemos hacer anotaciones por si tenemos algún equipo que va a desarrollar el proyecto, pues que sepa en qué momento tiene que intervenir cada una de las herramientas. Sabemos que también la parte de registrar la información en el CRM va a ser una tarea que se va a desarrollar tanto en N8N como en nuestro CRM. Asignar a un vendedor va a ser una tarea completa del CRM. Y pedir la reseña también va a ser una tarea del CRM porque va a ser después de 24 horas, entonces posiblemente sea una automatización generada dentro del CRM para que cuando reciba el usuario o alguna actualización de que ya llegó a su destino, entonces se le pida la reseña en cualquier medio que nosotros tengamos disponible. Entonces así podemos ir nosotros haciendo más robusto y comprendiendo más a profundidad en qué punto interviene cada herramienta y no solo eso, sino que nos va a dar una estructura del prompt que tenemos que seguir, cuántos agentes vamos a necesitar, si vamos a necesitar algún filtro, vamos a necesitar cambiarlo de columna, en fin, todas esas cosas nosotros las desarrollamos en ese diagrama de flujo para que cuando entre a desarrollo esté mucho más claro qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Entonces les recomiendo que ustedes hagan ese diagrama en cada proyecto que estén desarrollando para tener esa claridad y esa guía de dónde empieza la automatización, dónde termina la automatización y qué pasos y herramientas tienen que utilizar para lograr esos alcances.
Si lo van a realizar, compártanme aquí en los comentarios una foto, una screenshot de su diagrama de flujo y lo vamos revisando y opinando cada uno de ellos, ¿va? Nos vemos en la siguiente clase.